delante de tu presencia estamos a esta hora, Señor. En este espacio, Dios mío, Señor, que Dios ha puesto en mi corazón, Señor, llamarse, dándole las gracias a Dios con el pastor Alan Mejía Delgado, Padre, en esta hora. Señor, oramos delante de tu presencia, Señor. Mi Dios amado, esta enseñanza matutina, Dios mío, poderoso Dios, te pedimos que en esta hora, Señor, tú tomes control, Dios mío, Señor, de nosotros. Toma control, Dios mío, Señor, de nuestras vidas, Señor. Padre amado, en esta hora, mi Dios, para prepararnos, Señor, para dar este alimento, Señor, a los que están al otro lado de la pantalla, Señor, a los que están por las redes sociales, Dios mío, Señor, poderoso Jesucristo, y para todo aquel, Señor, que aquí en la población de Porfía, Señor, en Villavicencio, departamento del Meta, Colombia, Dios mío, Señor, tú obres de una manera sobrenatural, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros podemos levantar nuestras manos, Dios mío, Señor, porque nosotros podemos decir, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, tú eres grande, Señor. Señor, tú te haces cada día más grande, Señor, en cada uno de aquellos, Señor, que te temen, en cada uno, Señor, de aquellos que creen en tu promesa, Señor, de aquellos que se han aferrado a la salvación por medio de Jesucristo, Dios mío. Gracias, en esta hora te pedimos, Señor, que este ambiente, Señor, sea lleno por tu Espíritu Santo. Que este ambiente, mi Dios, Señor, donde estamos reunidos, Padre de la gloria, Señor, sea, Dios mío, Señor, Padre amado de gloria, Señor, sea, Dios mío, Señor, para que todo el que llegue a este lugar, Dios mío, sea para que reciba bendición, Señor, para aquellos oprimidos, Padre de la gloria, Señor, en esta hora, mi Dios, Señor, para aquellos, Señor, que están necesitados, Dios mío. Hay muchas personas que en esta hora, Señor, están oprimidas por el enemigo, Señor. Ahorita, Señor, en un mundo convulsionado, Señor, compulsionado, Dios mío. Hay tanto, pero tanto, Dios mío, Señor, tanta aflicción en el mundo, Padre. Hay tantas personas que no encuentran qué hacer, Dios mío, porque económicamente están mal, Dios mío, porque espiritualmente están mal, Dios mío. Pero gracias que tú abierto esta ventana, Dios mío, este espacio que se llama, en el nombre poderoso de Jesucristo, dando las gracias a Dios, Señor, en este espacio, Dios mío, Señor, que es de misericordia, de amor, Señor, por parte de nuestro poderoso y Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, en esta hora, Señor, nosotros oramos, Señor, por las iglesias, Dios mío, Señor, por nuestras iglesias hermanas, las iglesias de Cristo en, Señor, la iglesia de Cristo en que está en Venezuela, Dios mío, Señor, iglesia de Cristo en Guayabal, Dios mío, en esta hora clamamos por el pastor que esté allí, Señor, por el pastor y su amada esposa, Señor, por la grey de la iglesia de Cristo en Venezuela, Padre, clamamos en esta hora, Señor, por los familiares de nuestros hermanos que están en Guayabal, Dios mío, Señor, que están consagrando, Dios mío, allá de una manera, Dios mío, poderosa, Dios mío, sobrenatural, Dios mío. Clamamos, Señor, por la población de Venezuela, clamamos por ese país, Dios mío, Señor. Clamamos, Dios mío, Señor, para que tú, Dios mío, Señor, libertes, Señor, poderoso Dios, Señor, con tu fuego, Señor, y con tu poder, Señor. Tú libertes a los cautivos, Señor, Padre amado, en el mano del enemigo, Señor, para que llegue, Dios mío, Señor, a tu presencia, Señor, para que llegue, Dios mío, Señor, a tener esa comunión contigo. Clamamos por, Señor, Venezuela, Padre de la gloria, Señor, clamamos porque es un pueblo, Dios mío, Señor, para el Señor, un pueblo para Cristo, Dios mío, Señor. Gracias por todas nuestras iglesias hermanas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por todos los que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todos aquellos que creen, Señor, de que tu iglesia será levantada, por todos los que creen, Señor, que estamos en los últimos tiempos, porque todas las iglesias que creen que Jesucristo es el Señor y que viene por su iglesia, es una iglesia que está caminando conforme a la sana doctrina. Gracias, poderoso Jesús, Señor. Padre de la gloria, le clamamos por aquí, Señor, por Porfía, Dios mío, Señor, por esta zona, Dios mío, Padre amado. Le clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que esta palabra llegue, Señor, que esta palabra retumbe, Dios mío, Señor, en cada uno de los hogares, Señor, que en esta hora, Señor, nos están escuchando, Padre, en esta hora, Señor, que nosotros seamos un instrumento en tus manos, Dios mío, como dice tu palabra en el libro de Isaías. Señor, yo quiero ser, Señor, una saeta, yo quiero ser una flecha, Dios mío, Señor, que salga de tu aljaba, Señor, con un propósito, Dios mío, porque
sabemos que aquí en Colombia estamos con el propósito, Señor, de seguir llevando tu palabra. Estamos con el propósito, Dios mío, Señor, de seguir ensanchando el reino de Dios. Porque el evangelio no se trata de competencia, no se trata de ensanchar el reino. Y para eso estamos, para ensanchar el reino del Señor Jesucristo, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, con la ayuda de tu poder, Padre, que vamos por todos los pastores, Dios mío, en esta hora, mi Dios, Señor, que están peleando la buena batalla, que están en los matutinos, que están clamando, que están orando, Señor, en esta hora, todo cerrojo en esta hora, poderoso Dios, todas cadenas de bronce ahora se caen por el poder de la palabra de Dios, Señor, por el poder de la unción, Padre, por todo aquel en esta hora que está al otro lado, Señor, de la pantalla, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, Padre amado, que tú de una manera sobrenatural, Señor, liberes al cautivo, Señor, por tu misericordia, por aquellos que en esta hora, Señor, están en los hospitales, Dios mío, poderoso Dios, producto de enfermedades contagiosas, Dios mío, producto del COVID-19, Señor, producto de todas esas infecciones, Dios mío. Yo te clamo, Dios mío, Señor, porque en los últimos tiempos habrá pestilencia, pero todo aquel que se aferre a la sangre de Cristo, Señor, todo aquel que tenga un dintel, Señor, todo aquel que tenga la señal de la sangre de Cristo en su casa, el espíritu de la muerte pasará por encima de ella, mas no tocará su morada. Y en esta hora clamamos, Señor, en esta hora, para que todo aquel que tenga en los hospitales y pueda escuchar este mensaje, ahora le pedimos en el nombre de Jesús. Hermano, tú que estás en el hospital, hermano, tú que estás con un tanque de oxígeno en tu respiración, tú que tenga la enfermedad que tenga, hermano, es hora de decir, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, Señor, y que la sangre de Cristo caiga en tu vida, hermano y hermana, para que así el espíritu de la muerte pase más a ti. No te tocará, como dice la palabra de Dios. Padre, te pedimos por aquellos ancianos, Señor, entrados de día en esta hora, Señor, para que tú le des fuerza, Dios mío. Dale fuerza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que tú los guíes, Señor, para que en los últimos años que están viviendo o corriendo la última milla, Dios mío, seas tú que le des fuerza, Señor, seas tú, Dios mío, Señor, que le des sobre todo salud, Dios mío, Señor, cómo puedan moverse, Dios mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora pedimos, Dios mío, Señor, que tú tomes control de nuestras mentes en esta hora, poderoso Dios. Toma control, Dios mío, Señor, de nuestras mentes. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor, para disponernos, Señor, a escuchar el poderoso mensaje de salvación de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Por razones del tiempo, como estamos grabando, hacemos una oración más corta, pero la oración que es efectiva es la oración, hermano, que se hace con el corazón. La oración es más efectiva, es la que se hace cuando hay fuego dentro de nosotros. La oración más efectiva es aquella oración, hermano, que nosotros decimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, liberta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hermano. Gloria al Señor, bienvenidos a los que están en las redes sociales. Quienes hablan, pastora, la región de la voluntad de Dios. Hermano, y desde aquí un fuerte saludo a todos aquellos hermanos que en esta hora están conectados en esta hora en este espacio que se llama Dándole Gracias a Dios con el pastor Adam, el delegado de la Iglesia de Cristo, Elín. Amén. Y amén. Hermanos, vamos a ir rápidamente al consejo de la palabra. Vamos a abrir el libro de Nehemías. Hermano, capítulo 8, versículo, hermanos, del 1 al 3. Pero antes de hablar, hermano, déjenme decirle que este es un maravilloso libro. Hermano, Crónicas y Nehemías son libros muy parecidos. ¿Y su nombre? Hermano, ¿por qué? Hermano, porque el libro de Nehemías trata el dolor, hermano. ¿De qué? De los cautivos, hermano. Porque, hermano, de lo que la narrativa de Nehemías significa de todo lo que estaban en cautiverio cuando los babilonios capturaron al pueblo judío, ¿sí? Y se lo llevaron ¿a qué? Se lo llevaron como esclavos, como cautivos, y los obligaron a adorar a otros dioses, hermano.
Eso fue terrible, tremendo. Pero gracias, hermano, de que Dios levantó un hombre persa, pues llamado Ciro, decretó, hermano, que fueran otra vez a sus lugares donde habían nacido. Oiga esto lo que le voy a decir. Decretó, oiga, una liberación de cautividad. Ellos estaban ahí a puro, hermano. Y, hermano, una de las cosas también es que ahí en el cautiverio, ahí hubieron ya jóvenes que ya tenían ya 15 años, 20 años que no conocían, hermano, la ley. Estamos hablando, hermano, de 500 años, 600 años, hermanos, antes de Cristo. Y entonces Dios levanta a Nehemías y levanta a Esdras, hermano. ¿Pero para qué, hermano? Para devolverlos otra vez, hermano, a su tierra. Es decir, lo que aparece ahí aparecen 3 deportaciones. ¿Okay? Esta era la tercera deportación. Es decir, devolver nuevamente a la presencia de Dios. Y nosotros lo que necesitamos es volver otra vez a la presencia de Dios. Yo duré en Babilonia, hermano, hasta el año 1996. Porque Babilonia lo que significa es, hermano, vivir bajo la voluntad de alguien que te secuestró. Llámese el enemigo. Y yo no viviendo en Babilonia, figuras del mundo, ¿qué hace uno, hermano? Vivir bajo los estándares del mundo, o lo que un hombre diga sobre lo que hay que hacer. En este caso era Nabucodonosor, ¿sí? Que arrasó el mundo antiguo, y claro, de ahí pasaron varios emperadores, por supuesto. Sí, entonces, hermano, ¿sabe lo que es salir de las cadenas del cautiverio? Para que dijera, hermano, el que estaba allí, el que estaba en turno era Artajerjes. ¿Y saben qué? Oye, hermano, qué tremendo esto. ¿Sabe qué Artajerjes? Oye, hermano, ¿sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo Nehemías? Nehemías dijo: yo necesito ir a donde está el templo que está en ruinas. Oiga, algo lo movía a Nehemías a ir a donde estaba, ¿qué, hermano? El templo donde había sido profanado por dioses, por Baales. ¿Gracias a qué? Gracias a que su antecesor, Acaz, había hecho lo malo delante de Dios. Mientras, hermano, todo eso pasaba, había sus padres, sus hermanos de aquel tiempo, hermanos que no podían hacer lo que ellos querían. Gracias a Dios, que en estos últimos tiempos usted puede escoger, en menos que esté en un país donde no se alabe a Dios, usted sí puede dar lujo a decir: ya yo quiero salir del cautiverio. Amén. Vamos a leer la palabra bajo la autoridad del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermano, aquí en Nehemías capítulo 8 le voy a leer con detenimiento para que nosotros podamos entender el mensaje de la palabra con la respectiva enseñanza de qué es lo que se quiere, hermano, en este tema que se llama serie número 2, se llama el avivamiento. Pero el paréntesis es la carencia espiritual. Esa es una de las cosas por qué no llega el avivamiento a nosotros. ¿Ve? Dice el libro de Nehemías en el capítulo 8, en el versículo 1, dice así: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a Israel. Versículo 2: entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todo lo que
podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, versículo 3, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de Moisés. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, Señor, de que tú, Señor, le des una doble porción a todo aquel, Señor, que está escuchando este mensaje en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, y amén. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que esta es una introducción y toca 3 temas bien importantes. Y el tema importante aquí, el tema central, en este pasaje que estamos leyendo, es la ley. Gloria a Dios. Es la ley. Y entonces que lo reunieron, hermano, y algo bien importante, hermano, también, es que reunieron a los que entendían. Y la pregunta es, ¿todos los que estaban ahí estaban entendiendo lo que estaba leyendo Esdras? No, porque es que había unos que habían crecido allí. Hermano, ¿en dónde? Habían crecido en el extranjero. Inclusive, no conocían la lengua judía, sino persa. Porque ellos estaban sumidos, hermano, en otra cultura y otra lengua. Pero después se les dio la oportunidad de regresar a Judá. Todavía estaba el reino dividido. Oiga esto, hermano, se mudaron a su territorio, pero oiga lo hermoso de esto. Cuando a ellos se les permitió regresar otra vez, los judíos a su pueblo, oiga, esto es bien importante, hermano. ¿Sabes qué? Ellos eran un pueblo bien organizado, hermano. Era un pueblo bien defendido y bien gobernado. Y en aquel entonces estaba gobernado por Zorobabel. La mayoría de la historia de los que son cristianos conocen bajo el gobierno de Zorobabel, que lo mandaron allí para que tomara control en ese tiempo de los judíos. Muy bien, mi hermano. Oiga, tenía un pueblo bien organizado, bien defendido, y no solamente eso, hermano, estaba bien estructurado, hermano, y bien gobernado. Pero oiga esto es lo que le voy a decir. Muchas veces en nosotros, aquí viene la aplicación espiritual, muchas veces en nosotros, hermano, ¿qué hacemos con tener, hermano, una muy buena estructura? ¿Sí? Una iglesia, hermano, con sillas bien bonitas, con un escenario, hermano, impresionante. Sí, eso está bonito y tiene que ser así. Oiga, algo tan impresionante que cuando te entra, esto es una maravilla que hicieron. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa si hay eso? Pero hermano, si no hay conexión, ¿sí? ¿Qué hacemos con tener una estructura bien hermosa, hermano? Pero tenemos que percatarnos que lo que está dentro, lo que está sucediendo de esa estructura es real. Es decir, hermano, ¿qué hacemos con tener una muy buena estructura, un buen edificio, hermano, si no hay avivamiento? Cuando estaba yendo para allá, valga la redundancia, Nehemías sabía que algo faltaba. Nehemías sabía que algo estaba pasando, que algo faltaba. Tenían todo. Pero estamos hablando de cuando llegó Nehemías ahí, había una ciudad, había una iglesia que estaba completamente destruida. Y en el otro mensaje que yo di, el número 1, ¿por qué no llega el avivamiento? Hermano, las puertas estaban completamente destrozadas. Muchas veces nuestras almas están completamente destrozadas, hermano,
Y nosotros decidimos nada más recorrer la parte intelectual, la parte humana, a la parte económica. Y nos damos cuenta que trabajamos y nunca tenemos nada. Trabajando y me ha ido mal. Me conseguí una esposa que me dejó en la calle y la esposa me conseguí esto y perdí esto. No, entonces vives en una constante, hermano, un constante sufrimiento, ¿sí? Aflicción todo el tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos todo, tenemos la estructura. O un ejemplo, hermano, ¿qué hacemos con tener una máquina bien aceitada, bien ajustada? ¿Qué hacemos con tener, hermano, un carro que tenga un tremendo motor excelente? Sí, pero no podemos echarle gasolina, combustible. ¿Qué hacemos con tener una máquina bien ajustada, pero no está conectada? ¿Sí? A la fuente de poder, la energía, llámese corriente. Es lo mismo, la máquina está bien bonita, pero no funciona. Y cuando nosotros hablamos de estructura, también hablamos que usted también es una estructura. ¿Ya su nombre? Usted, mi hermana, que me está escuchando en esta hora, usted, mi hermano, usted también es una estructura. ¿Ok? Que puede estar bien organizada, hermano, pero si no tiene vida. Yo, hermano, no más de 20 años que tengo, alabando al Señor y predicando, he visto, hermano, que uno entra a estructuras, llámese congregación, llámese templo. Y cuando hablo de templo, no estoy hablando de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, estamos hablando de estructuras como tal. Estructuras hasta metálicas muy hermosas, hermano, hasta se ven hasta un mundo dando vueltas así, hermano. Una cosa impresionante, hermano. Pero usted ve a la gente, hermano, está cayendo una gloria hermosa de Dios y la gente está sentada con las piernas cruzadas. Yo los he visto. Yo he visto eso. El pastor está predicando un mensaje hermoso y la gente está conectada con el teléfono. No tiene su alma conectada con lo que está pasando en ese momento. Está cayendo una gloria hermosa de Dios. Hermano, el Espíritu Santo está visitando en ese momento la iglesia. Hermano, pero ahí no hay una conexión, hermano. Ahí no hay, hermano, un mover del Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que la iglesia pentecostal es una iglesia viva, una iglesia con una llama. Es decir, con personas que están adentro, que están conectadas. No sé si se está entendiendo lo que yo quiero decir. ¿Qué hace usted cuando está con un traje bien hermoso, hermano? Que cuando usted viene llegando, lo primero que hace lo quiere y darle la mano y dice, viene nuestro hermano, ese hermano es tremendo, viene como está, hermoso, bonito. Sí, no estoy diciendo que eso sea malo, vaya a la iglesia bien arreglada, hermana, bien arreglada, con todos los estándares de una mujer piadosa, con todos los estándares de un hombre piadoso. Pero hermano, si nosotros llegamos vestidos, ¿qué hacemos con tener eso, hermano, y no haya? Hermano, algo que te avive. ¿Sabe qué te conviertes, hermano? ¿Sabe qué nos convertimos nosotros? Hermanos, en pequeñas estatuas. Sí, yo tengo que decirlo, hermano. Pareciera una fiesta como una fiesta de esas cualquiera de millonarios, donde cada quien está por un lado hablando bajito, con una música de jazz bajito, donde todo el mundo está pendiente de su botella de champán y hablando de negocios y todo muy tranquilo, todo organizado sin desorden. Oiga lo que le voy a decir en el buen sentido de la palabra. El mejor desorden en la iglesia es el mover del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Claro, con toda la moderación, ¿sí? Y con toda la pulcritud del Espíritu. Amén. Oiga, yo lo voy a llevar a Levíticos, hermano, para que usted vea esto. Está en los primeros libros, creo que está después de Éxodo, está Levíticos. Vámonos a Levíticos. A Levíticos, capítulo 6 de Levíticos, hermano. Escucha bien lo que yo le voy a decir en el nombre de Jesucristo. Levíticos capítulo 6, hermano, versículos 12 y 13. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Oigan, versículos 12 y 13 del libro de Levítico capítulo 6. Dice así:
el fuego se mantendrá encendido sobre el altar y no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas. Oiga, quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Versículo 3. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. Si nosotros, hermanos, hacemos una aplicación de este pasaje, vemos que el sacerdote, hermano, lo que hacía, varón de Dios y sierva del Señor, era que mantenía, pero para mantenerlo, oiga, se hacía en la mañana. La mañana es dentro de las 2 de la mañana y las 5 de la mañana. Ya su nombre es. Pero había un factor determinante aquí. Era que había que echarle leña todos los días. Si nosotros aplicamos esto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12 dice, Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice que nosotros somos ¿qué? Presentados a Dios como sacrificio vivo. Ya su nombre. Presentados a la congregación como sacrificio vivo. Entonces, el sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento hoy somos nosotros. Ajá. Pero necesitamos leños. Romanos capítulo 2 y versículo 1 dice: presentaos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ya no es con la ovejita, con el carnero. ¿Ok? Ya su nombre. Ah, pero se necesitan los leños. Hermanos, los leños es la oración. ¿Por qué? Porque para que pueda haber fuego se necesita tener leño, pero ese leño tiene que ir combinado con ¿qué? Con oxígeno. Yo lo explicaba ayer. Y el oxígeno es exactamente el aliento de Dios en tu vida. El aliento es el aliento del Señor que tú necesitas. Si tú no tienes el aliento del Señor, si tú no tienes el fuego, hermano, esa leña no va a arder. Ese es el problema de fondo. Y eso es lo que yo quiero explicar hoy. Entonces, nótese que eso lo hacían todas las mañanas para hacer sacrificios. Póngale que usted lo haga 4 días a la semana. Pastor, es que todos los días para levantarme a las 3 de la mañana, atender a mi esposo, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Póngale que lo haga usted un día de por medio. Un día le va a salir por 4 y esta semana le va a salir por 3. Pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué no llega el avivamiento? Oiga, ¿por qué no llega el avivamiento a la iglesia, sino que llega a la estructura? Porque una cosa es el avivamiento de usted y otra cosa es el avivamiento de la estructura, hermano, porque es que el avivamiento es personal. Yo lo repetía en la serie, el número 1. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Oiga, entonces, para que pueda arder esos leños, usted necesita 2 cosas fundamentales. Usted necesita estar en las manos de Dios y usted necesita que el Espíritu Santo haga fuego, pero a través de la oración. Pastor, pero es que yo oro todos los días. Lo que yo le voy a explicar que una cosa es la oración normal y otra cosa es el despegue del avivamiento en su vida. La mayoría de las personas se van al avivamiento de la iglesia del principio que aparece en Hechos, el Pentecostés. Sí, pero lo toman como algo simbólico que era solamente para ellos. No, hermano, el fuego del avivamiento, eso fue para el Pentecostés. Hoy en día no. Hoy en día hay que orar y perseverar. No, hermano. Ese es un error. Ese es un error y garrafal y lo voy a explicar el por qué. Porque, hermano, es muy bonito que nosotros nos prediquen, hermano. Y nos prediquen y nos evangelicen y nos, ¡qué hermoso! Pero usted se va igualito.
Porque ese es el problema de fondo. El problema de fondo que el 90% de los hermanos que habitan en la iglesia, el 90% después que sale de la iglesia, el hermano sale igual a la media hora, queda igual, a la hora queda igual y sigue viviendo la misma vida que vive en su casa y la misma vida que vive en su trabajo. ¿Saben por qué? Como lo dije en el número 1, es que nosotros confundimos, hermano, el refrigerio con el avivamiento. Nosotros estamos confundiendo la unción con el avivamiento. El pastor, hermano, siempre le va a hablar que usted tenga avivamiento, porque se ve un mover, un encender dentro de la iglesia. Sí, hermano, pero es poquito. Ay, pastor, cuando yo estaba en la iglesia me siento bien. Pero cuando llego al trabajo y veo a mi supervisor, ay, hermano, vuelvo a traer mi calvario. Hermano, yo voy a la iglesia y me siento muy bien, pero cuando llego a la iglesia me consigo con la realidad. No, su vida, el avivamiento es una realidad toda en su vida, las 24 horas. No puede ser que haya un avivamiento de 2 horas y 22 horas sin avivamiento. Entienda esto, mi hermana. Entienda esto, mi hermano. Eso no es verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a la iglesia, querida hermana, querido hermano, usted lo que recibe es un refrigerio por voluntad de Dios y porque Dios es amor, hermano. No, aquel no va a recibir porque está aquí, porque está así. No. Dios en su misericordia, todo el que viene a la mesa come. Por eso hay personas que tienen esto y yo lo admiro. Hay personas que dicen, todo el que llega a mi casa come. Y sabe que nunca le falta la comida a alguien así. Todo el que llega a mi casa come, amén, gloria a Dios. Y bueno, cuando sea un país donde hay para dar, qué bueno. Hay países donde hermano, te tocan la puerta a las 12 del día y si es posible, cállense todo el mundo. Vienen 2 o 3 personas con la boca con hambre. Sí, en el África, en países donde se escucha que países en Asia también es así, que la comida es medida. En otros países les dan una bolsita de comida y esa bolsita de comida, hermano, tienen que dividir entre 7, entre 15, entre 30 días. Y entonces, comadre, le estoy tocando la puerta. Ay, es la comadre, pero me quedan 2 bolsitas de arroz que me tienen que durar hasta el jueves. Sí, hermano, eso se entiende. Eso se entiende, sobre todo en países donde no hay recursos, hermano, que no es que donde comen 3, comen 6. Hay países que no, hermano. Sí, hay países. En Uganda, en Zambia, en tantos países donde eso no se puede. Eso es verdad, hermano. Pero qué bonito cuando nosotros tenemos, bueno, así es Dios. Dios dice, todo el que llegue a la iglesia come. Mire, yo he visto testimonios, hermanos, que la gente se para afuera en la iglesia en una moto y empiezan a llorar. Y tienen una botella de aguardiente debajo de la maleta de la moto, o la tienen metida por aquí de atrás, y están llorando. Dice, ay, Dios mío, si yo pudiera ser evangélico. Entonces eso no es avivamiento. ¿Se dan cuenta que eso no es avivamiento? Ay, yo estaba avivado. Pero después se me quitó el avivamiento, prendí la moto cuando iban a llamar a quien se quiere arrepentir. ¿Se dan cuenta que ese no es avivamiento? No. Eso es que el Espíritu Santo lo confronta, que es otra cosa. Te llama a tu alma. El mensaje te llega a lo más profundo, llega, pero no a lo más profundo. Llega, pero lo más profundo de tu alma, llega a tu conciencia. No es que el mensaje llegó al corazón. El mensaje llegó a la conciencia, a la mente, ¿sí? Y Dios comienza en tu entendimiento, comienza a hacerte reflexionar. Pero cuando el mensaje va a llegar al corazón, dice, no, me voy. No, yo no quiero que ese mensaje llegue a lo más profundo de mí. Prefiero prender la moto o prefiero prender mi carro. Y si ando a pie, prefiero mejor seguir mi camino, porque entonces aquí me van a hacer evangélico. Y no quiero ser evangélico. ¿Verdad que es muy duro lo que yo estoy diciendo? Pero es la verdad, mis hermanos. Seguimos aquí en el consejo de la palabra, mi hermano. Oiga, una de las cosas que vio Nehemías era la carencia, ese vacío que sentía Nehemías. Yo se lo voy a explicar dónde está.
Nehemías sentía una carencia, es decir, había un vacío muy grande de las ruinas de lo que estaba pasando. ¿Pero por qué? Porque había una carencia espiritual. Sí, había una carencia espiritual. Hermano, ellos tenían que volver otra vez a sus sitios donde salieron, pero ellos tenían que ir, hermano, a buscar a Dios. No solamente a buscar su cultura judía, no solamente ir y hacer otra vez el pan de la incienso, el pan de la proposición, el lavacro, no solamente hacer el lugar santo, el lugar santísimo y hacer sacrificio. No, eso formaba parte de. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cree usted que el pueblo de Dios, el pueblo judío de hace 500, 700 años atrás, por qué será que caían en manos de personas que les hacían la vida imposible y los mataban? El problema era que el pueblo era muy desobediente, hermano. El problema era que el pueblo judío, hermano, sabiendo que la salvación estaba en Dios, sabiendo que había unas ordenanzas en Dios, sabiendo que había una forma de cómo caminar con Dios, la gente prefería decir no. Ese era el problema de fondo que pasaba con los judíos. Los judíos preferían vivir una parte en el mundo y una parte tratando de alabar a Jehová, y eso no se puede hacer. Dicen en mi pueblo, o eres chicha o eres limonada. Sí, entonces querían ser tibios. Y dice la Biblia, ¿cuánto quisieras que tú fueras frío o caliente? Sí, van a la iglesia y dicen, no, yo soy cristiano. No, yo digo así porque en esa iglesia que está en ese país me regalan 2 cajas de comida que yo voy, pero yo digo que soy evangélico, supongamos. O bueno, yo voy ahí y ese digo que soy evangélico porque hay una muchacha que me gusta. O voy a la iglesia porque me conviene algo. Oiga, yo escuché a un hombre que tenía una hija paralítica y dijo, a mí me dijeron que en esa iglesia hay unción. A mí me dijeron que en esa iglesia hay avivamiento. Me dijeron solamente que llevara el nombre. Y tú no, el nombre mío no, yo no tengo ningún problema. Yo soy sano, yo no tengo nada. Dios en su trono y yo mis problemas. Y fue allá, aquí donde venden la unción. ¿Cuánto vale el avivamiento? Yo lo pago. Para que a veces avivan a mi hija que es paralítica. Y el hombre fue. Oye, el hombre fue y dijo, bueno, voy a ir a ver cuánto que vale el avivamiento. Puede que aviven a mi mujer, que vive más amargada. Sí, ojalá la viven, porque Dios mío, mi Dios, eso no lo aguanta nadie. ¿Ah? Y el hombre fue y dijo, ¿cuánto es la entrada? No, la entrada es gratis. Le dijeron los gobiernos. Y cuando pidieron la ofrenda, dijo, no, aquí está lo que yo traje. ¿A qué hora es el avivamiento? ¿Ah? No. ¿Cuándo termina la palabrería? De ahí de la Biblia. Más o menos como unos 45 minutos, ya vengo. Y el hombre se salió, se comió una empanada, habló por teléfono, y ya me dijeron que 45 minutos. Ya voy a entrar al avivamiento. Y usted cuando entró al avivamiento, ve un poco de gente ferviente en el Señor y alabando en lenguas. Y eso era tremendo. Y él dijo, bueno, pero esto como que están locos. Yo vine fue al avivamiento. Yo estuve leyendo en el internet que el avivamiento es despertar, pero todos los que están es como poseídos. ¿Ah? Y cuando pasó el avivamiento, llamó para su casa a ver si la hija estaba de pie. Dijo, no, el avivamiento no existe, eso es mentira. No es que fue a pagar el avivamiento, fue a pagarlo. ¿Ah? Como dijo Simón el Mago, que aparece en el capítulo 8 o el capítulo 5 del libro de los Hechos, le dijo al apóstol Simón el Mago, le dijeron a los apóstoles, queremos comprar ese poder. ¿Y qué le dijeron los apóstoles a Simón el Mago? Perezca tú y tu dinero, porque el poder que está en nosotros es el poder mucho más grande que el que tienen ustedes los brujos, que tienen ustedes los hechiceros.
que tienen ustedes, los que están tratando de que sea caer fuego del cielo. Oiga, una cosa como esa, Simón el Mago. ¿Y saben qué decía la gente? La gente decía, de verdad es el poder de Dios, decían de Simón el Mago. Y lo seguían un poco de gente. ¿Ah? O la gente quiere comprar, hermano, al pastor, al predicador, al evangelista, y decir, yo quiero que tú hagas esto. Hermano, eso no es viable bajo ninguna circunstancia. Ya su nombre. Hermano, la situación de fondo, hermano, es que nosotros vemos, hermano, un gran vacío espiritual en la vida de nosotros. Hermano, y realmente el avivamiento viene es a través de la oración. Pero pasa algo bien importante aquí, hermano, y está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 3. Vámonos a Crónicas. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, y versículo del 1 al 3. Miren lo que dice: cuando Salomón terminó de orar y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto de los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa, y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa, y todos los hijos de Israel vieron descender el fuego de la gloria del Señor sobre la casa. Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo siempre he escuchado decir: no, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, allí está. Y usted lo tiene como un rema. Y gloria a Dios que es un rema. Pero oiga lo que le voy a decir. ¿Usted sabe por qué Salomón dijo eso? Si nosotros nos vamos a la historia, dice que cuando Salomón, cuando ascendió al trono, porque su padre David murió, y su padre David fue enterrado en la ciudad de David, y Dios le dijo así, que iba a dormir, se lo llevó a dormir el Señor. ¿Sí? El hombre que vivía conforme al corazón de Dios, David, era el hombre que vivía conforme al corazón de Dios. Oiga esto. Enseguidamente lo que hizo Salomón, hijo de David, rey de Israel, lo primero que hizo fue hacer las diligencias para construir un templo. Escuche esto muy detenidamente. El templo que construyó Salomón fue uno de los templos más hermosos que haya construido un hijo de Dios para el Señor, para Jehová. Oigan, la construcción del templo se llevó aproximadamente entre 7 a 7 años y medio. Pero oiga lo que yo le voy a decir. Durante la construcción del templo no se manifestó la gloria de Dios. No. Dice que cuando terminó el templo, dice que Salomón oró. Una vez terminado el templo, 7 años y medio después, fue que Salomón oró para entregarlo al Señor, junto con todo lo que estaban ahí, y cayó fuego del cielo. O sea, ahí empezó un avivamiento, hermano, con el pueblo. El problema no es cuánto tiempo tú dures construyendo una iglesia, hermano pastor, con mucho respeto se lo digo. El problema no es lo bonito que está dentro de la iglesia. No, el problema es cómo es la oración en la iglesia, hermano, para que caiga el fuego de Dios y haya un avivamiento. ¿Sabe cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la gente quiere que el avivamiento llegue y resulta que no es así. ¿Sabe por qué? Porque el avivamiento está dentro de nosotros. Hay gente que dice, le ponen la mano y caen. ¡Ay, qué avivamiento! No. No confundas la liberación con el avivamiento. No confundas la unción con el avivamiento. Usted no ha notado, querido hermano, querido amigo, querido hermano, usted no ha
notado que las personas llegan y la liberan y dice, ay, inclusive el diablo empieza a hablar, yo te quería matar, pastor, y empieza a echar espuma por la boca y empieza a hacer una serie de desmanes y hasta palabras soeces. El demonio que está dentro de la persona, sí, eso es verdad. Pero tú no se da cuenta de cuando sale de la iglesia y pasan 3 horas está haciendo lo mismo. Ve que no es una cuestión de avivamiento, es una cuestión de poder y unción, y lo que se está haciendo en ese momento no es una señal de avivamiento, lo que está haciendo es una señal de liberación. Y la pregunta es, ¿y por qué no llegó el avivamiento a la persona en ese momento? Eso es lo importante, porque es que nosotros, cuando nosotros no aprendemos bien qué es lo que está pasando, entonces tenemos que leer el pasaje a donde yo comencé. Escuchen, dice que cuando Esdras fue al templo, lo primero que hizo fue leer la ley de Moisés. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es instruirnos. ¿Por qué razón pasan las cosas? Y dice que Esdras leía, el maestro Esdras, el escriba, leía desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Leía desde por la mañana hasta las 12. ¿Sí? ¿Leía qué? Leía la instrucción, leía la Biblia. ¿Ven? Entonces, la gente necesitaba saber por qué necesitaba avivarse. Una de las cosas que ellos necesitaban saber por qué tenían que avivarse era porque entre ellos no había una conexión con su Dios. La otra, ¿por qué no hay esa conexión? Esa conexión no hay, es porque hay un profundo vacío en la vida del pueblo judío, producto de sus carencias. Carencia es todo lo que a ellos les faltaba. ¿Sí? Pero ¿cómo podían llegar a eso, hermano? ¿Cómo podían ellos llegar a tener, hermano, un despertar? Porque el avivamiento, hermano, el avivamiento no es hablar en lengua. Eso lo hacen todos. El avivamiento no es llegar y a la iglesia y gloria a Dios y me pusieron los ojos azules. Ay, ¿cómo le encanta un pastor con poder? Oiga, ¿quién no sigue un pastor con poder? A ver, usted que está al otro lado de la pantalla. ¿A quién no le gusta, hermano, cuánto están conectados? 6. ¿Cuánto, hermano, no les gusta la profecía? Hermano, a ti te van a regalar tanto y te van a dar esto y te van a dar para acá. Y si les habla de prosperidad, mejor. Si la mayoría de la gente va a la iglesia no es porque va a rendir su alma. La mayoría va a la iglesia porque va a buscar algo de Dios, un favor de Dios. Yo tengo que decirlo. La gente va porque necesita arreglar unos asuntos y quiere que del trono mágicamente se arregle. Es decir, yo voy es porque estoy interesado en que Dios haga algo. Sí. Y no va porque dice, yo necesito a Dios. Esa es la mayoría del mundo. El pueblo de Dios va a buscar. Pero es que aquí hay 3 factores muy determinantes, hermano. Va a buscar a seguir igual. Va a buscar a seguir viviendo el mismo evangelio. ¿Y saben qué dice la gente cuando ora? Yo los he visto cuando la gente ora. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Siempre yo escucho las mismas palabras en el público. Yo escucho el pueblo arrodillado. Señor, cambia a mi esposo. Señor, que me suban el aumento en el trabajo. Que me suban el sueldo. Señor, que ya mi esposo no haga esto. Señor, que se devuelva mi hija para la casa. Señor, que yo pueda vender las 6 vaquitas que yo tengo. Señor, que yo pueda vender la empresa que yo tengo. Señor, empiezan a pedir, hermano, y hasta llorando. Pero ¿por qué será que tienes 5 años pidiéndolo? ¿Por qué será que tienes 7 años y medio pidiéndolo? ¿Por qué será que tienes hasta 10 años pidiéndolo y tu vida sigue igual? ¿No has notado eso, querido hermano? Amada sierva, ¿no has notado eso?
¿Sabe por qué, hermano? Porque es que tú no necesitas todo lo que estás pidiendo. Si nosotros nos vamos al libro de Mateo, ¿qué nos dice? Primero buscar su reino y su justicia, que lo demás será añadido. Amén. Un hermano que yo le tengo mucho cariño, no voy a decir su nombre ahorita. Él me dijo, me mandó un mensaje esta semana y me dijo, varón de Dios, me dijo, me mandó una foto con unas flores en el campo. Y me mandó una foto donde había unos pajaritos en una montaña. Y no me dijo nada. Y yo dije, está bonito. Esos son los mensajes de TikTok. Dije, ay, qué bello. Dije, Dios lo bendiga, mi hermano. Y aquel hermano me dijo, dice, ¿viste lo que te mandé? Bendita sea la gloria de Dios. ¿Y sabe qué me dijo? Nota bien, oye, que los pajaritos no trabajan. Y Dios los viste. Ellos no saben de dónde sale la comida, pero ellos comen. Usted no va al pavo real tan hermoso que es un pavo real. ¿Ve cómo lo viste el Señor? ¿Ah? Hay unos pajaritos que son azules con negro, rojo. Vean las guacamayas. Qué hermosas como las viste el Señor. Y ellos no trabajan para tenerlo. Vea cómo son las flores. Dice, los pájaros no hilan. No es decir, no trabajan, pero Dios los sostiene. ¿Ah? Las flores del campo, usted ha visto una orquídea color violeta, usted dice, entonces queda maravillado de los colores que tiene. Bueno, Dios las viste. Sí, Dios quiere vestirte a ti. El problema es que no te dejas vestir. Tú solamente, y yo, y el que me está escuchando, queremos hacerlo de una manera racional. Queremos hacerlo de una manera mental. Y se nos olvida que lo que tenemos que tener es un despertar con Dios. Eso se nos olvida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces caemos en la rutina del culto. La rutina del culto es llegar, orar antes de comenzar, la alabanza, y después de la alabanza, la palabra y la administración, y cada quien va a su casa. Sí, ese es el culto. ¿Está mal? No. Así se hace el culto racional. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. El culto racional a Dios, sí. Pero lo que se necesita, hermano, es un despertar. Pero no un despertar en la iglesia. Es un despertar dentro de ti. Eso es lo que se necesita, hermano. Se necesita un avivamiento. Pero no creas que porque te sientes bien 2 horas ya tienes avivamiento. Hermano, los avivamientos no son por cuotas. Al contrario, el avivamiento aumenta cada vez que usted entrega más. El avivamiento viene cada vez que usted se despoja más. El avivamiento viene cuando usted dice, ya no voy a tener una lengua tan grosera, ya no voy a tener una forma tan grosera en mi casa, ya no voy a ser el mismo energúmeno que yo soy, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, yo voy a entregar esto. Esto es lo que no deja a mi alma avivarme. Amén. Duro. El pastor no me gusta escuchar al pastor Adán, porque es que el pastor Adán viene a darme una llaga. No, es que tú necesitas, pueblo de Dios. Yo estoy hablando del avivamiento en los últimos tiempos. Y no confundas el avivamiento con lo que la gente llama consagración. Pero ¿cómo vas a tener consagración si no estás despierto? Ahí voy. Es que la consagración, hermano, no es que yo trato de hacer lo que no es. Trato de no hacer lo malo, y voy a la vigilia, y cuando pueda le llevo un bananito al pastor, y cuando pueda yo voy con el pastor y lo saludo, le digo, usted bendiga, mi pastor, bendícelo, le pongo a la frente para que me dé un beso. No, eso no es avivamiento, hermano. El avivamiento es un encender dentro de ti, y el que está encendido, hermano, su vida le cambia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que está encendido, hermano, llega al culto y se enciende de una vez
dentro de la congregación. Pero eso tiene que venir con cambios, hermano, porque si nosotros nos encendemos y no cambiamos, pues ese no es encender el espíritu. No. Eso es refrigerio. Que usted siente que se le espeluca el cuerpo, hermano. ¡Ay, santo! Y empieza a hablar en lengua. Y usted siente que no se puede parar. No, un momentico. Espérese. Eso es unción. Eso es unción. Y sale así de la iglesia. ¡Ay, santo! Pensé como los helicópteros. Así hacen los helicópteros. ¿Eso es malo? No. Pero a medida que se va alejando, se va acabando la unción, y vuelve a ser el mismo. Ya se acabó la unción. ¿Ah? No. Por esa razón vimos más de 50 años un pueblo avivado. El pueblo que estaba en el Pentecostés duró mínimo 35 años. Oiga bien, 35 años avivados los que estaban ahí. Encendidos. Porque, hermano, lo repito, es que el fuego está adentro. El fuego en nosotros no es algo corporal que está aquí en tu mente. No. El fuego de Dios, llámese despertar, llámese avivamiento, es algo que está interno. Y lo que está interno se manifiesta. ¿Sí me entendió esa parte? Si usted tiene fuego en su corazón, ¿qué va a salir de ahí? Lo que va a salir es gloria en su casa. Lo que va a salir es gloria a Dios en su trabajo. Lo que va a salir es palabra de bendición en su trabajo. Hasta el dueño del negocio donde usted vive se va a convertir. Cuando usted tiene fuego adentro, lo que hay es palabra que edifica. Cuando usted tiene fuego por dentro, cuando usted está despierto, usted abre los ojos y ve cómo está caminando en su casa, ve cómo está caminando en su trabajo, usted ve cómo está caminando en la iglesia, hermano. Pero es porque cuando hay fuego, lo primero que se le destapan son los ojos, hermano. Créame. Eso es lo primero. Cuando yo leí en Crónicas, dice la Biblia que lo primero fue que se le abrieron a Ezequiel fueron los ojos. Para él poder llegar al otro. ¿Cómo usted va a contagiar del fuego que usted tiene a otro si está apagado? Porque es que el problema no es que no somos hijos. Sí, usted es hijo de Dios. Usted se arrepintió de sus pecados. Usted tiene 2, 3 años caminando con el Señor. Usted tiene, qué sé yo, 9 meses caminando con el Señor. 8 meses. Pero eso se llama, hermano, todavía el primer amor. Nosotros confundimos eso con el avivamiento. ¿Sabe qué es el primer amor? Oiga, el primer amor no puede durar 1 año. ¿Ven? Confundimos el primer amor con el despertar, con el avivamiento. ¿Qué apaga el avivamiento? El avivamiento lo apagan tus problemas y los míos. Eso apaga el avivamiento. ¿Sabe qué apaga el avivamiento? Hermano, ay, que me dijeron que soy evangélico, qué vergüenza. Yo no sabía que eso era una vergüenza. ¿Ah? Sí, mi hermano, usted que me está escuchando. Ay, verdad que yo soy tan estúpido. Yo antes me la pasaba en mi cervecería tranquilo, iba los domingos a una cosa que tiene una campana, llevaba la limón y estaba tranquilo. Y ahora tengo que estar obligado los domingos a que me estén cada rato diciendo las cosas. No, mejor me salgo de aquí. Ya le robaron el primer amor. ¿A cuántas hermanas no le ha pasado que tienen caminando 8 meses, 6 meses, 9 meses con el Señor y ya el esposo ya empieza a decirle que ya desde por la mañana te vas a ir con el tipo, ahí el pastor? ¿No será que te gusta el hombre ese que está ahí? Va a infiltrar una prima, a ver si se la pasa abrazada con el tal pastor. El domingo no vamos a saludar, no, usted no va a ir para ningún pastor. Sí, hermano, los tropiezos. A veces los tropiezos, hermano. Usted dirá que yo siempre hablo de la familia. Pero, hermano, los tropiezos te sacan del primer amor. ¿Sabe qué es el primer amor? Cuando usted está recién convertido, gloria. Ese es el primer amor. Eso no es avivamiento. Entonces, a veces nosotros confundimos. Por eso es que necesita el pastor explicar esto. Porque quizás
Usted va a decir, si usted se pone a prestar atención en lo que yo le estoy diciendo, usted va a decir, esto es verdad lo que me está sucediendo. Pero yo le vengo a traer a usted en la salida. Yo no le vengo a decir a usted cuál es su problema, porque entonces yo ¿qué estaría haciendo? Criticando. Pero yo le voy a decir aquí, ¿cuál es la salida que usted tiene para que usted se despierte en el Señor? Es que yo soy evangélico, es que el hecho de que tú estés bajo la promesa, eso no quiere decir que tú estés en avivamiento. No. ¿Sabe algo? Hay muchas personas que van a la iglesia y viven un mundo oscuro, hermano. ¿Verdad que es duro lo que estoy hablando? Pero le estoy diciendo la verdad. Ya en los últimos tiempos, hermano, hay que decir la verdad para que reaccionemos, hermano. Tenemos que decir la verdad. Esto lo dice uno un domingo en un culto y la gente se va. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere escuchar es avivamiento, promesa. La gente quiere escuchar es profecía. La gente quiere que lo sanen. La gente quiere que le hablen cosas bonitas. El Cristo de la gloria quiere que en este momento Espíritu Santo cae. Ay, todo el mundo cayó. Eso es lo bonito. Eso nos gusta a la iglesia. Y dígame, ¿quién no le gusta? A mí también. La pregunta es, ¿pero cuando sales de ahí sigue siendo el mismo? Entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama igualito que cuando las personas se arreglan bien bonito para ir a un bautizo o unos 15 años, o se va a una boda, o se va porque su hermano cumple años, y se va bien bonito, hermano. Mira, sí, arreglado. Es más, duró un mes para ahorrar, para 6 meses ahorrar, para comprar la ropa, porque se fue, hermano, vistió a los niños, a la esposa, hermano, lo que dice en el mundo, botó la casa por la ventana y fue, le llevó un buen regalo, un reloj de Cartier para su hermano, y fue, le llevó a su mamá, y bueno, estuvo hermoso, ¿verdad? A las 12 de la noche se prendió la pachanga y picaron una torta de 3 pisos y todo fue una maravilla. Ajá, pero ¿qué pasa después de las 9 de la mañana? Para aquellos que toman nada más hasta las 5 y a las 4, porque la mayoría no amanecen. Yo vengo de un país donde la gente, escuche bien, la gente amanecía hasta las 7 de la mañana y de ahí para la Guaira, para la playa. A las 5 de la mañana andaban picando las papas y las cosas, y yo tenía la carne comprada para hacer sancocho en la playa. Así eran las fiestas hace 30 años en mi país. Ajá, la pregunta es, se fue a acostar a las 5 de la mañana, pero estaba más alegre. ¿Ah? ¿Y qué pasó cuando se levantó a las 10 de la mañana? Un fuerte dolor de cabeza. ¿Sabes cómo le dicen eso? ¿Sabes cómo le dicen eso en El Salvador? La goma. ¿Sabes cómo le dicen en México? La cruda. ¿Sabes cómo le dicen en Venezuela? Está enratonado. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Quién te manda a tomar esa bebida? Echarle un poco de caña blanca con ruda, jugo de naranja, y empezar a las 3 de la mañana y empiezan a inventar cosas. Sí, de ahí venimos todos, hermano. Excepto hay unos que nacieron cristianos que se arrepintieron a los 5 años. Gloria a Dios, los que se arrepintieron y nunca estaban en el mundo. Amén. Pero hermano, a las 10 de la mañana, ¿qué pasa? ¡Ay, qué fuerte dolor de cabeza! Y cuando se va a registrar la cartera, resulta que la emoción le entregó todos los reales al hermano. La chequera se la dio un primo que venía llegando. Hasta le estaba regalando la moto con que fue con la mujer a un sobrino de él. Está demasiado alegre. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una qué? De una falsa paz, de una falsa alegría. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es que el otro día quedaste sin plata y con un dolor de cabeza. Y el martes, miércoles pedí un adelanto en el trabajo para ir a comprar la comida para casa. Entonces, ¿eso trajo algún beneficio? Pero había una alegría. Igualito pasa, hermano, nosotros en el culto. Una alegría momentánea de 2 horas. El maestro Adán Mejía lo está diciendo. Una alegría, hermano, pero, y dígame si viene un predicador de eso que lo trajeron de Machurucuto. Qué palabra tan hermosa, hermano. Y tú le preguntas, ¿qué dijo? No se acuerda, pero fue algo demasiado maravilloso. Pero la pregunta es, ¿eso te despertó? Si te despertó, está bueno. Si eso te trajo un cambio, porque hermano, escuchen lo que le voy a decir. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Escuchen bien, hermano. Uno de los grandes problemas que sucede, ¿por qué tanta carencia en nosotros? Es porque no somos sinceros. Esa es la verdad.
Y lo voy a llevar a segunda carta de los Corintios, el capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra satisfacción está, dos puntos. Porque nuestra satisfacción está, ¿en qué? En el testimonio de nuestra conciencia. Oiga, testimonio de nuestra conciencia. 2, la santidad. 3, la sinceridad que viene de Dios. Y no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y especialmente ustedes. Porque ninguna otra cosa les escribo, sino que leas y entiendas. Y espero que lo entiendas bien hasta el final. El apóstol Pablo, ¿sabe qué dice? Yo espero que tú entiendas que tú necesitas 3 cosas. Claro, yo se lo estoy leyendo en español, ahora se lo voy a leer en castellano. Mire cómo dice aquí en castellano. En castellano dice, porque vuestra satisfacción es esta, que os dé buen testimonio de conciencia y santidad y en sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros, porque ninguna otra cosa he escribido, sino que leéis y entendéis, y espero que entendáis bien hasta el fin. Ahora se lo va a leer en español, así como se lo va a leer en criollo, como en mi país, en mi pueblo. El apóstol Pablo le está diciendo, tú tienes que entender. Oye, mire cómo empieza el versículo. Dice así, dice, porque nuestra satisfacción está en, nuestro gozo, satisfacción está en 2 puntos. En que, ¿qué, hermano? En que tú seas honesto, ¿ok? O como dice aquí, hermano, sino que la sinceridad, hermano, y la santidad, ¿y qué? La conciencia. Hermano, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Que tengas, o sea, tú tienes que tener conciencia delante de Dios y delante de tu pastor, como eres. ¿Sí? Que tengas santidad y que tengas ¿qué? Y que tengas ¿qué dice aquí? Que seas sincero delante de Dios. ¿Y sabe qué les dice? Yo espero que tú entiendas esto hasta el fin. No estoy diciendo que lo entiendas ahorita. Tienes que entenderlo toda la vida que tengas como cristiano. ¿Ustedes se dan cuenta cuál es el problema? El problema de fondo que el apóstol Pablo le dice a ustedes es que ustedes no son sinceros delante de Dios. Entonces nos pasa aquí el problema. El problema es que nosotros queremos que el pastor venga y el pastor nos despierte. El pastor habló del avivamiento, pero se avivaron 2. Entonces dice, no, vino y me puso la mano el pastor y no pasó nada. Y yo le voy a explicar, yo tengo ahí un método para explicárselo por qué. ¿Por qué será de 100 que fueron a la congregación, solo 2 se avivaron? Póngale 3, para ser benevolente. Póngale que 3 se avivaron. No que sintieron el poder, no de que hablaron en lengua, no de que lloraron. Todos lo hacen. La pregunta es, ¿se avivaron 3 por qué? ¿Qué pasó? Fueron sinceros delante de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Cómo sé yo que esos 3 se avivaron? Terminó el culto y le dijo, Pastor Esmeregildo, yo necesito hablar con usted. Pastor, yo vengo a decirle que yo vengo aquí únicamente porque usted tiene unción. Por eso vengo. Porque desde que yo vengo a esta iglesia, pastor, yo veo que lo que usted hace, oye, funciona. Como usted es un profeta también, yo veo que lo que usted está diciendo pasa. Y es verdad, usted dijo que mi mamá está enferma. Y usted dijo también que mi tía es bruja. Y usted dijo que tiene una prima que tiene un velón prendido. Y es verdad, pastor, eso es verdad. Por eso me gusta venir aquí. Pero ahora reconozco, pastor, ¿sí?, que yo creía que a Dios yo lo podía engañar.
yo creía que yo podía usar a Dios para lo que yo quiero, ¿sí? Hermano, yo le voy a decir la verdad, pastor. Yo no estoy interesado en la iglesia, no estoy interesado en nada de eso. Pero ahora descubrí, pastor, que el avivamiento viene porque somos sinceros delante de Dios. Perdóneme porque yo hablo demasiada tontería de usted, pastor. Perdóname, pastor, porque yo tú nunca lo viste como pastor. Yo vengo porque a mí me interesa venir para acá. O sea, cuando usted es honesto delante de Dios, usted reconoce que los caminos oscuros que usted tiene no son las verdaderas intenciones que usted demuestra en la iglesia. ¿Ve? Y por eso que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, me dice a mí, sé sincero delante de Dios, sé honesto delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es una de las cosas por qué no llega tu pensamiento. Por eso es una de las razones por qué no llega el avivamiento personal a tu vida. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tan sencillo. ¿Sabe por qué no llega el avivamiento en nosotros? Como lo dije en el primero, el pecado. Váyanse conmigo a Nehemías capítulo 1. Nehemías está donde nosotros empezamos otra vez, hermano. Nehemías está después de... creo que después de Edras está Nehemías. Miren lo que dice el capítulo 1, hermano, de Nehemías. Versículos de 3 a 5. Miren lo que dice. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en aflicción y aprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y las puertas quemadas. Y cuando oí estas cosas me senté a llorar. E hice duelo algunos días y estuve ayunando, orando delante del Señor. Y le dije a Dios: te ruego, oh Señor, del cielo, el grande y temible, que guarda el pacto con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Hermano, si usted se entera que usted no está despierto, sino que usted lleva un evangelio como caiga, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted, hermano? Reconocer cómo está, llorar delante de Dios, hermano. Lo que usted debe hacer realmente es ayunar. Lo que usted debe hacer es decirle: Señor, yo te ruego, Señor, que el despertar llegue a mi vida. Ahí usted se va a dar cuenta que no es que el pastor tiene que venirlo a usted a despertarlo. Ahí usted se va a dar cuenta, hermano, que no se trata de que los hermanos que están ahí usted no se pueda avivar. Ahí usted se da cuenta, hermano, que usted lo que necesita, hermano, es rogar a Dios. Pero rogar a Dios, ¿para qué? Le voy a explicar para qué. Versículo 5, versículo 6. Dice: que estén atentos tus oídos y abiertos todos los ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago de ahora en adelante por los hijos de Israel que están confesando sus pecados. La clave está en el versículo 6. Se lo voy a volver a leer. Nehemías capítulo 1, el versículo 6. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados de los hijos de Israel que han cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El avivamiento no llegaba a los hijos de Israel. El avivamiento no llegaba al pueblo judío, que ellos habían sido esclavizados, que ellos habían sido secuestrados. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado delante de Dios y no lo reconocían. ¿Se da cuenta que entonces lo que no te deja avivarte es el pecado? Sí, hermano. Y le voy a dar los 3 pecados que es que la gente cree que es la carne. Que resulta que yo traicioné a mi esposa con yo no sé quién. Que resulta que yo hice una cosa. Que resulta no. Los 3 pecados más grandes que tiene, que no te dejan despertar, uno es la rebeldía. Lo dije en el otro. Es la rebeldía que no te deja. 2. El orgullo. La rebeldía y el orgullo no son iguales. El orgullo no te deja, hermano. Vanidad. Y la otra es la vanidad. Eso no te deja, la vanidad del mundo. Oiga, ¿tú sabes lo que yo he escuchado? Personas decir: aquí, en todo Villavicencio, no hay alguien tan experimentado como yo.
Oiga, yo lo he escuchado decir eso. Hermano, pero qué prepotencia. Yo he escuchado decir, hermano, no, aquí en este pueblo no hay gente no hay pastores que me den la talla. Eso, hermano, es prepotencia, hermano. Eso es orgullo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que a los orgullosos o a los prepotentes Él los ve de lejos. ¿Cuándo van a despertar? ¿Cuándo va a haber un avivamiento en una persona así? ¿Ah? Hermano, oiga esto. La rebelión está delante de ellos. Son rebeldes. Eso no es hacer. ¿Ah? No, yo mejor no voy de la iglesia y monto mi iglesia. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Hermano, eso es rebeldía. O tratar de destruir a un pastor, tratar de destruir una iglesia. Tratar de irse contra su pastor, los axalones de hoy. Usted me va a decir que de verdad una persona así está avivada. ¿Ah? Lo que quiere es jugar al vivo. Y van, se reúnen con 2 o 3 pastores. El pastor no me deja predicar en su iglesia. Oiga, ¿sabe lo que dice la Biblia? Oiga, hermano, qué palabra tan fuerte, hermano, yo le voy a, porque yo se la tengo que leer. ¿Sabe qué dice, hermano, la Biblia? Oh, hermano, esto es tremendo, hermano. ¿Sabe qué dice? Que todos aquellos, hermanos, que son rebeldes y quieren destruir la iglesia, son un desecho, hermano. Perdón, pero son un desecho. No solamente es que no tienen avivamiento, sino que son un desecho. Todo aquel que se pone de tropiezo, hermano, para acabar con una iglesia, dice la Biblia que le vale mejor que se hubiera tirado de un molino. Todo el que quiera tropezar al pueblo de Dios. Eso no te deja tener avivamiento. Entonces, esas son las 3 razones. Pero entonces, en vez de avivamiento, lo que hay es aflicción. ¿Y sabe qué dice? Estoy pasando por una tremenda prueba. No. Es que no eres honesto delante de Dios. No eres sincero delante de Dios. Por allá me dijo un hermano, yo quiero ir a predicar allá donde usted hace los mensajes. Yo soy un hombre experimentado en la palabra de Dios, me dijo. Yo me sé la Biblia, hermano, y yo no, hermano, donde yo llego es fuego. Y yo le dije, sí. Y ya le pediste permiso a tu pastor para él. Tráeme una carta de tu pastor donde él te autoriza que tú vengas a predicar aquí en este espacio que se llama Dándole las Gracias a Dios con el pastor Adán Mejía Delgado. No, yo no necesito eso, me dijo. Oiga, yo no necesito eso, porque la iglesia de Dios es grande y es una sola. Yo puedo predicar. Entonces yo le dije, tú lo que eres un desordenado. Yo le dije, una persona que está pasando por encima de su pastor, es lo primero que hicieron. Pasaron por encima de la ley de Moisés y hicieron lo que ellos quisieron. Sí. Esos fueron los que hicieron aquellos que se rebelaron contra Moisés. Y yo le dije, muchacho, unos 35 años. Y le dije, muchacho, devuélvete para tu pastor y deja de estar viviendo conforme a ti mismo, que más adelante Dios te lo va a cobrar. Pide perdón por lo que estás diciendo. Ve y pide perdón a tu pastor por lo que tú estás haciendo. Y yo conozco al pastor, yo lo conozco. Y a veces me saluda. A mí me provoca decirle, mira, tienes una ovejita por ahí que anda tratando de enseñar y anda tratando de predicar. Me provocó decírselo. Entonces, no, deja que Dios lo mete en cintura. ¿Cuándo va a haber un avivamiento ahí, hermano? Nunca, ahí no va a haber avivamiento. ¿Por qué, hermano? Porque no hay sinceridad en ti o en mí, o el que está aquí al lado, o el que está al otro lado, el que está detrás de la pantalla. Cuando tú no eres sincero delante de Dios, es imposible, hermano, que tu alma pueda ser avivada. Gloria a Dios. Y te voy a explicar por qué, hermanito. Hermana, en el Señor, yo le voy a explicar cuál es el problema. Yo traigo esta botella. ¿La pueden ver ahí la botella? ¿Ves que la botella es de 3 colores? Se lo voy a poner más cerca. Tiene 3 colores: roja, azul y negro.
Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. ¿Sabe qué dice? Aviva el fuego. Si usted lo lee desde el versículo 17 hasta el versículo 19, pero el versículo 19 dice, aviva el fuego. Y la pregunta es, ya le expliqué que el fuego no está en la iglesia, esa es la unción. Ya le expliqué eso, ¿eh? Entonces, este es usted y este soy yo. Esta es nuestro ¿qué? Nuestra estructura. Aquí está, mire, la barriguita, por aquí están las piernitas, abajo están los pies, aquí tiene el pecho, aquí tiene los pectorales, la caja, ¿verdad? Y aquí tiene la cabeza. ¿Sí? El problema de fondo, querido hermano, amada sierva de Dios, es que usted tiene el fuego aquí adentro, pero está dentro de usted. Estoy hablando de hijos de Dios. Amén. Yo estoy hablando de hijos de Dios, de nacidos de nuevo, de que los que se arrepintieron de sus pecados. ¿Sí? El fuego está en lo más adentro de usted. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros queremos hacer como el Salmo 46, Señor, libértame, Señor, libértame. Y usted se pone aquí, ¿por qué está de azul? Porque usted anda buscando la presencia. Azul es figura del cielo y lo rojo es figura del fuego. De lo que yo hablaba de los leños ardiendo, de lo que yo le hablaba a usted de Levítico capítulo 6, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Que el fuego está ahí. Y dice la Biblia, no apagues el fuego. Quiere decir que el fuego está medio encendido porque está en la presencia de Dios todavía. No apagues el fuego. No dice el fuego que ya está apagado. No, dice no apagues el fuego. Es un versículo corto. ¿Sí? El azul representa que usted clama y clama y clama y clama y clama y no pasa nada. Y sigue llorando con el moco suelto en la iglesia y no pasa nada. Eso azul representa que usted está buscando la manera de cómo avivarse usted. Y usted quiere ver cómo usted puede traer avivamiento a la familia. Pero hay un problema, hermano. Que mientras usted está clamando, resulta que uno está completamente tapado, está entenebrecido, está que en pecado. Oiga, está en pecado. Y el que está en pecado, hermano, está en tinieblas. Sí. Vamos a leer capítulo 4 de Efesios. Nuevo Testamento, Efesios. Está después de Corintios. Efesios está después de Gálatas. Miren lo que dice el capítulo 4 del libro de los Efesios en el versículo 17. Efesios capítulo 4 y versículo 17. Miren lo que dice la Biblia. Esto les digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andes como los que andan en el mundo, que ya no andes como los mundanos. Oiga, en la vanidad de la mente, ¿se da cuenta? La vanidad de la mente. 18. Entenebrecidos o escurecidos en su entendimiento, oiga, excluidos de la vida de Dios. ¿A causa de qué? A causa de la ignorancia que hay en cada uno de ellos y por la dureza de su corazón. 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, oiga, se entregaron a la sensualidad para cometer toda clase de impureza. Pero eso tú no se lo has aprendido a Cristo. ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con hijos de Dios. Porque dice, pero eso, oiga, miren lo que dice el versículo 20. Pero ustedes no habían aprendido eso de Cristo. Estaba hablando con hijos. Miren lo negro aquí, entenebrecidos en el pecado, en la vanidad. Oiga, muy duro que yo lo diga. No voy a decir nombre. Pero a mí me han llegado a mis oídos, el pastor tal me estaba enamorando. Oiga eso. Eso me ha llegado a mis oídos.
que el obrero tal le gusta discipular en tal parte donde hay una muchachita de 19 años que es más hermosa que... Y no sale de ese discipulado. Pastor, mándeme otra vez para allá. ¿Ah? Hermano, lleno de orgullo, rencilla, ¿sí? Orgulloso, rencilloso. Estamos hablando de hijos de Dios. No se congregan. Venga el pastor, épale. ¿Cómo estás, pastor? Así tratan al pastor. Y van cuando tienen un dolor. Van a la iglesia nada más cuando necesitan algo de Dios. Entonces, el que está aquí, en esto aquí, no es sincero delante de Dios. Peca. ¿Sabe qué dice un gran hombre de Dios? Charles Spurgeon dijo: lo más miserable que puede haber para un cristiano es pecar en secreto y levantar las manos en la iglesia. Eso es lo más miserable que le puede pasar a un hijo de Dios. ¿Sí? Pastor, no te vino a darme con todo. No, yo vengo a explicarte cuál es la razón. Y si eres humilde lo vas a reconocer. Y si tú estás viendo que este mensaje ha sido de tu provecho, es cuando vas a despertar. O es cuando vamos a despertar. Y si no es contigo que me estás viendo, ya tú tienes una herramienta con que decirle a las personas por qué están muertas. Todo aquel hermano que tiene la llama apagado está muerto para Dios. Sí, está muerto para Dios. Está dormido. Oiga esto, aquí está el problema de fondo. Hermano, si usted tiene una tubería de su casa, llámese fregadero, para no ponerle otra cosa. ¿Qué es lo primero que usted saca? Usted mete un cuchillo, una cosa, y ve que no puede salir, ¿verdad? ¿Verdad que no puede salir? Tiene que buscar un alambre gruesecito. En Venezuela hay unas cabillas de galletas que le llaman tripepollo. Y tiene que meterlo con algo, ¿para qué? Para sacar. ¿Qué es lo primero que sacan? Lo primero que sacan es barro, ¿sí? Y cuando usted saca eso, sale podrido. Uno es así. Vaya, saque de una tubería, vaya, saque así con él. ¿Qué es lo que sacan? Un poco de cosa negra. Hermano, la pregunta es, ¿cómo vas a poder llegar hasta donde está el agua blanca si lo que está es tapado de sarro, está tapado de comida vieja, está tapado de tantas cosas? ¿Ah? Entonces, mientras está eso tapado, ¿qué pasa con el agua? Abra la llave o el grifo de fregadero, ¿qué va a hacer? ¿Verdad que el agua se va a botar? Porque como el agua no va a caer donde tiene que llegar, entonces el agua se bota del fregadero. Bueno, igual pasa con la palabra de Dios. La palabra llega y sale por los lados. La palabra llega y sale por los lados. Llega la unción y pasa por los lados. Llega el pastor o el evangelista a hablar de avivamiento y llega aquí, pum, y sale a los lados. Pum, el agua de la palabra no va a llegar porque está negro, porque está entenebrecido, porque está cautivo en sus pecados. ¿Se da cuenta por qué no llega el avivamiento? ¿Ve? Y dice, y fueron entregados. ¿Sabe una cosa? Están presos dentro de un poco de demonios. Y muchos pastores me han dicho a mí, ¿puede estar el demonio donde está el Espíritu Santo? No, espera un momento. Es que si el fuego, hermano, está allí, pero no lo avivas. ¿Por qué? Usted ha visto que dentro del fregadero llega oxígeno. No llega oxígeno. Por eso se descompone y se pudre todo. Porque no llega oxígeno. Entonces, ¿qué necesitas aquí? ¿Qué necesitas para destaparte? Necesitas reconocer tus carencias espirituales. Necesitas reconocer, es verdad. Analice cuando usted se levanta. Analice cuando desayuna. Analice cuando llega a las 12. Analice cuando llega a las 4 de la tarde. Analice a las 8 de la noche. Y analice cuando se acuesta. Agarre un lápiz y agarre una hoja así para que anote todos sus defectos que tiene. ¿Sí? No vaya a agarrar 2 líneas. Sea honesto delante de Dios. Sea honesta delante de Dios. No, yo con una sola línea veo cuál es mi problema. No se siga engañando a usted misma. No se siga engañando a usted mismo. Porque al final lo que quiere es el diablo que usted siga engañándose a usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted reconoce, ¿sabe lo primero que hace el orgulloso? Dice, sí, yo no lo voy a reconocer sino nada más delante de Dios.
¿Sabe qué hace el orgulloso o la orgullosa? Lo que hace es que se arrodilla otra vez allá y no le dice a nadie y dice, yo me quito yo mismo los pecados. Pam, pam, y se pone yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. Se pone en la mano aquí y salga. Como dice el pastor, que el problema es que lo tengo en el cuello botella. Salga, fregadero. Ahora mi cabeza es un fregadero. Y ahora yo voy a sacarme todos mis pecados. No. Ese es el peor error que usted comete. Porque cuando la oveja se está saliendo del redil, la oveja quiere hacer las cosas como mejor le parece y no va en consulta con el pastor. Dice la Biblia, el que se sienta enfermo o en pecado, vaya y háblele ¿a quién? Al pastor. Ahora, si usted es la primera vez que peca, ¿verdad? Y usted se arrepiente, sí, yo me he vuelto así. Yo iba contra yo no sé quién y hablaba mal de no sé quién. Y era verdad, yo por debajito estaba haciendo esto y por estaba haciendo aquello. Y de verdad yo estaba viviendo una vida. Y si usted ve que su alma fue despertada, ¿cómo se dio que su alma fue despertada? Ah, cuando yo esto no volvió a hacer porque estaba en el pecado. Entonces así sí le creo. De que usted oró, usted ayunó, usted se sentó a llorar y usted le dijo, Dios mío, es verdad lo que dice el pastor. Es verdad que cómo se va a vivir mi alma si yo no vivo en santidad. Yo lo que soy es un orgulloso. Yo lo que soy es un prepotente. ¿Ah? Yo lo que soy es un altivo, una altiva. ¿Cuánto voy a llegar a tener yo avivamiento así? Y fue y se arrodilló al Señor. ¿Sabe cómo le creo? Si no lo vuelve a hacer. Así sí le creo que Dios le perdonó. Pero si ya usted tiene 4 años en lo mismo, ya usted tiene 3 años en lo mismo. Hola, pastor, ¿cómo está usted? Para allá pasó el payaso ese. Cree que yo no sé más que él. ¿Ah? Entonces usted no ha cambiado, es mentira. Usted no ha cambiado. No, yo puedo hacer una iglesia mejor que esa. Usted no ha cambiado, eso es mentira. Entonces quiere decir que lo que sigue es un círculo vicioso. Ahí no hay arrepentimiento de pecado. Ahí no hay despertar. Ahí no hay avivamiento. Ahí hay un reciclaje de pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? No, es que yo le digo al Espíritu Santo. Oye, hermano. No, hermano, los pecados no se perdonan automáticamente. Tienes que pagar tu cuadrante. En la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué tienes que hacer, querido hermano? Te está hablando el maestro. Usted tiene que ir a donde su pastor y decirle, pastor, yo vengo porque a mí me pasa este problema de hace tanto tiempo. Y yo he tratado yo mismo de autoquitarme los pecados y no he podido. Entonces el pastor, con todo el amor de Dios, le va a ministrar su alma. Y le va a decir, venga acá, mi hermana Josefa, mi hermana Antonia, mi hermana Teresa, hermano X, como se llame, hermano. Entonces estás reconociendo delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Reconoció delante de Dios. Y fíjate algo que te voy a decir, hermana y hermano. No era que Nehemías estaba mal. No, Nehemías Dios lo mandó a reconstruir no solamente las murallas, sino que Dios primero avivó a Nehemías para llevarlo a avivar el pueblo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú no estás avivado, no sientes el fuego por dentro, porque el que tiene el fuego de Dios por dentro vive el celo del Señor. Está en tanto encendido en el fuego del Señor que tiene un celo grande por la palabra. Tiene un celo grande por ya evangelizar, por traer almas a los pies de Cristo. Tiene sed, hermano, por ser un colaborador en la iglesia y sobre todo de sujetarse. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es cuando tú eres sincero delante de Moisés, que era lo que hacía el pueblo, confesaba los pecados delante de Moisés, en este caso figura de tu pastor, y entonces ahí comienza, hermano, a usted a empezar a encender la llama. Hermano, pues es que la llama no se va a encender de una vez. La llama se va encendiendo a medida de que usted se va despejando de sus pecados. A medida que usted se vaya despojando de sus pecados, es que va a abrir los ojos, aquí, el cielo. Cuando usted salga de aquí del pecado, se le van a abrir los ojos. ¡Ay, lo azul! Se le van a abrir los ojos y dice, ¡ay, Dios mío! Si es que de verdad yo andaba más mal. Yo andaba más perdido que el hijo de Castroleón. Yo andaba súper perdido. Entonces, aquí es cuando se le va a aclarar el cielo. Cuando ya usted reconozca sus pecados, cómo camina delante de Dios, usted se va a conseguir.
Y cuando usted se consiga ahí, va a haber un respiro para que el Espíritu Santo entre, no sobre. ¿Ok? Y entonces pueda otra vez encender la llama que hay dentro de usted. ¿Cuál es la diferencia entre la perseverancia y el encender del Espíritu? Son dos cosas muy diferentes. La mayoría de las personas perseveran como sea. Sea en pecado, se arrepiente mañana, vuelve otra vez, ay, que y ahí anda peleando. Eso es la perseverancia, sí. Pero el encender de nosotros, hermanos, es una llama que no se apaga. ¿Sí? ¿Sabe cómo se va apagando la llama? Esa medida de que usted va volviendo a entrar a echar basura otra vez aquí. Vuelve a echar basura. Vuelve otra vez la prepotencia. Vuelve otra vez el orgullo. Vuelve otra vez los chismes. Y vuelve otra vez llenarse de basura del mundo. Ya está viendo peliculitas raras. Ya está viendo cosas raras. Entonces ahí vuelve otra vez a tapar otra vez. Entonces nosotros tenemos un problema que está aquí. Esta es la cabeza. ¿Ven? Pero aquí está tapado. ¿Ven que está tapado? Está tapado de sarro, de pecado, de todo. Entonces nosotros hacemos esto. La cabeza. La palabra llega pero no pasa. ¿Sí? La palabra llega pero la palabra no pasa. La palabra no pasa. Por más palabras que te llegue del pastor, no va a pasar de ahí. Porque tú tienes una etapa que tú construiste, que es tu pecado. Entonces la palabra llega, mira, la palabra llega y se va a los lados, mira, ¡pam! Entonces queremos que el pastor sea mago, que el pastor tenga poder para que el pastor traspase aquí. No, el pastor no va a hacer eso. Eso lo tiene que hacer es usted. Porque el avivamiento personal depende de cómo usted quiera abrir esta tapa. Usted solamente puede abrir la tapa cuando usted reconoce su pecado. Así sí se abre la tapa. Cuando usted reconoce cómo está delante de la congregación, delante de sus pastores, delante de Dios y delante del Espíritu Santo, es cuando usted, entonces, estando la tapa abierta, es cuando la palabra va a hacer efecto en usted. ¿Sí? Hallacas y envueltos, Termino. de arroz y de mazorca. Hallacas a mí. La voy a dejar aquí. Escúchame lo que le voy a decir, querido hermano. El avivamiento llegó, hermano, ya en esta era, con un gran hombre de Dios llamado John Wesley. Oiga bien, un hombre, unos escoceses. John Wesley, hermano, llevó la palabra 360.000 kilómetros. Oiga, ¿sabe lo que son 360.000 kilómetros? Un hombre llevó la palabra. Hermano, y la mayoría que llevó la palabra fue a caballo. Ahorita los pastores hay que llevarlos en aviones. ¿Sí? Ahorita los pastores hay que decirle, bueno, si tú quieres que te predique una semana en no sé en qué país por allá en Groenlandia, tienes que darle $10,000, tienes que fletarle un avión y llevar desde la servidumbre hasta el último familiar que tenga vivo. Yo tengo que criticar, sí, por eso me llaman Adán Mejía, que combate las herejías. ¿Ves? Hermano, hay que ir a predicar por allá metido por la ponderosa para adentro. Ah, yo no, que me ensucian los zapatos. ¿Ah? Oiga, ¿sabe qué? Este hombre, John Wesley, preparó 40,000 mensajes y trajo millones de almas al Señor. Trajo millones de almas al Señor. Y hay personas que son orgullosos porque trajeron 10 almas al Señor a la iglesia. No, yo tengo 4 años predicando y he traído 10 almas al Señor. Sencillamente tú no sirves para nada entonces. ¿Sí? No solamente eso, hermano. Ese hombre, ¿saben que son 362 kilómetros? 362,000 kilómetros. Recorrió en toda su historia, recorrió la mayoría de las veces, como dije, a caballo. Y no solamente eso, hermano, si nosotros leemos a Juan Calvino, ve cómo vino el avivamiento, hermano.
Pero ¿sabe por qué él pudo recorrer 362.000 kilómetros? Porque el que estaba avivado era el primero. ¿Qué quiero decir con esto? El primero que tiene que estar avivado en la iglesia es el pastor. Sí, o si no, ¿cómo aviva, cómo despierta a los otros? ¿Ah? Hay gente que el Señor los quiebra tremendamente y empiezan a reconocer que el avivamiento viene porque tiene el pecado muy grande, hermano, y eso no lo deja avivarse. ¿Ah? Martín Lutero, hermano, Juan Knox, fueron grandes hombres que trajeron avivamiento y despertaron. Juan Knox, hermano, le tenían más miedo, hermano, que un ejército completo, lleno, armado hasta los dientes, le tenían más miedo. ¿Sabe por qué? Porque Juan Knox, cuando él predicaba, hermano, hasta los militares caían de rodillas. Eso se llama poder, eso se llama unción. Amén. Pero el otro reconoció que necesitaba. Habían carencias dentro de nosotros. Entonces, hermano, en síntesis, ¿cuál es el problema de fondo, hermano? El problema de fondo es que nosotros, hermano, no aceptamos un cambio en nosotros. Ese es el problema de fondo. Todo aquel que sabe, hermano, que hay una carencia dentro de nosotros, entonces reconoce que debe cambiar. Tiene que haber cambios internos dentro de nosotros, no cambios corporales. No, ahora como descubrí el avivamiento, ahora camino mejor. No, aquí no se trata de corporal, hermano. Aquí no se trata de que ahora como tengo avivamiento, ya digo palabras más bonitas y más técnicas. No. Estamos hablando de un cambio interno dentro de tu alma y dentro de mi alma. Eso es lo que significa eso. Y para que eso pueda ocurrir, tú necesitas creer que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Tú necesitas creer. Porque otra, cierras tu corazón. Ah, él es el que me va a venir a decir a mí cómo es que se vive la vida. Ah, pues. Ya otra vez el orgullo. Vamos a hablar delante del Señor. Quizá usted lo ve como muy largo y que yo le digo muchas cosas, hermano. Pero el diablo no quiere que usted se entere cuál es el problema. Mejor sigamos viviendo mejor sigamos viviendo en poder y unción y ya, y que se pase por un ratico. No, usted necesita tener avivada su alma en 24 horas. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, te pedimos en tu misericordia, poderoso Jesús, Señor, que ore de una manera sobrenatural, Señor, en la vida de nosotros, Dios mío, Señor. Te pedimos, oh Dios, Señor, que este mensaje, Señor, que ha sido enseñado y predicado en esta hermosa mañana, Señor, yo te pido, mi Cristo amado, Señor, que ha sido de provecho, Dios mío. Padre amado, estamos en los últimos tiempos, Señor. Señor, estamos corriendo la última milla, Señor. Y tú me has mostrado, mi Señor, cuál es el problema de fondo. ¿Por qué no llega el avivamiento en la iglesia, Señor? Padre amado, en esta hora pedimos, Señor, que haya un despertar, Señor, de todas las iglesias. Te pedimos que en esta hora, poderoso Jesús, Señor, tú llenes, Dios mío, Señor, que tú quebrantes, Señor, esas cadenas, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, libertes por tu misericordia, Señor, a través de la palabra de Dios, Señor. Yo te pido, mi Cristo amado, Señor, en esta hora por nuestros familiares, Dios mío, que están en cadenas por la razón que sea, Padre. Libértanos, oh Dios de Israel, Señor. Padre amado, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, mi Cristo amado, que todos aquellos, Dios mío, Señor, que necesitan, Dios mío, vivir un avivamiento, un despertar del Espíritu, Dios mío, que sea una realidad, Señor. Que todo aquel, Señor, que escucha este mensaje, Dios mío, Señor, que todo aquel que escucha este mensaje de los últimos tiempos, Padre, Señor, que abra su corazón, Dios mío, Señor. Que abra su corazón, Dios mío, Señor, al avivamiento, Señor. Señor, que tú quites de nosotros, Señor, Padre de la gloria, Señor, todo entenebrecimiento, Señor. Todo corazón entenebrecido, Dios mío, Señor. Tú lo saques de nosotros, toda oscuridad, Padre, los hijos de Dios. Toda oscuridad, Padre, sácala, Señor, de nosotros, poderoso Jesús, Señor. Yo te pido que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos, mi Dios, que nosotros perecemos por falta de educarnos de la palabra. Señor, dice, Señor, tu palabra es que nosotros desfallecemos, Dios mío, porque no tenemos conocimiento de las Sagradas Escrituras, Dios mío.
Como Ezra leía la ley, nosotros tenemos que leer la palabra de hoy, la palabra de libertad. Nosotros tenemos que leer la palabra, Dios mío, para entender cuál es nuestro problema, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tú quites todo el letargo de nosotros, Señor. Quita, Señor, todo adormecimiento espiritual, Señor, en los hijos de Dios. Señor, quita de nosotros, Dios mío, toda apatía espiritual, Señor. Quítalo de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada porción de la palabra en nosotros, Dios mío, pueda llegar a nuestro corazón, pueda llegar a lo más profundo, Dios mío. Padre amado, en esta hora, yo te pido, tú que estás al otro lado de la pantalla, hermano, si tú quieres levantar tus manos en esta hora, si tú quieres pedir perdón delante de Dios, si tú quieres esta mañana decir, Señor, despiértame en esta mañana. Si tú quieres esta mañana levantar tus manos, si tú quieres decir, Señor, perdona mis pecados, Señor, si tú que estás al otro lado de la pantalla, se ha quebrado tu corazón, si en esta hora estás derramando tu alma delante de Dios, y en esta hora que estás leyendo este mensaje, tú estás diciendo, Señor, yo te pido que tú libertes mi corazón, saca todas las cosas malas, entenebrecidas que hay en el cuello de botella, Señor. Y yo te pido que tú avives el fuego, Señor, que está dentro de mí, Señor. Si tú eres de la que dice, o tú eres del que dice, Señor, yo quiero ser humilde delante de tu presencia, Señor. Yo quiero, Dios mío, Señor, ser sincero delante de ti en esta hora. Y tú, que si estás alejado, hermana y hermano, tú que eras obrero, tú que eras diácono, tú que eras servidor en la iglesia, eras un brillante hombre, eras una brillante mujer, y el fuego estaba encendido dentro de ti, y se ha apagado por alguna razón, dile a tu Señor, Señor, aviva el fuego que hay dentro de mí. En esta hora yo te entrego, Señor, todo lo que usted agrada, Señor. Los problemas que usted tenga, póngalo delante de Dios en esta hora, y dile a tu Señor, Señor, perdona mi rebeldía. Señor, perdona mi prepotencia, Dios mío. Señor, perdona porque son cadenas muy fuertes, son cadenas de bronce, Señor. Yo te pido, Señor, que tú las quiebres en esta hora, Señor. Si eres obrero o obrera, fuiste obrero, hermano, di en esta hora, Señor, yo quiero volver a agarrar el arado, Señor. Yo quiero volver otra vez, Señor, a servirte, Dios mío, con humildad, Señor. Yo quiero servirte, Señor, con sinceridad, Padre. Si usted ha hecho, hermano, esta oración de fe, repite conmigo, Señor, yo quiero volver a tus caminos, Señor. Señor, aquí está tu hijo pródigo, mi Dios, Señor, que quiere servirte otra vez. Señor, te pido que tú obres de una manera sobrenatural en mi vida, Señor, Padre amado. Si usted es esa sierva de Dios, que usted se ha alejado por alguna razón del Evangelio, dígale, Señor, yo quiero que tú me despiertes. Quita el rencor que siento por aquel, por aquello, o por mi pastor, o por esto, por el otro. Señor, arranca eso de mí. Señor, hermana, usted que ha dejado de ir a la iglesia porque usted dice que repiten lo mismo, que porque esto, que porque lo otro, o porque usted tuvo un problema familiar, porque usted no se sintió apoyada o apoyado, dígale al Señor, yo quiero encender, Señor, otra vez mi llama que hay dentro de mí. Señor, yo no quiero apagar la llama que está dentro de mí. Señor, quiero que tú me perdones en esta hora. Yo quiero que tú, Señor, me des aliento, que tú soples, Señor, en mi nariz. Yo quiero que tú me des vida otra vez. Si tú hiciste esta confesión, hermano, tú que estás al otro lado de la pantalla, hermano, bienvenido a la familia de Dios. Hermano, si lograron, tú oraste y esas cadenas se quitaron, se salieron por la voluntad de Dios. Hermano, créeme que estoy contento y agradecido de Dios, hermano, que este mensaje te ha libertado. Hermana, este mensaje te ha libertado en el nombre de Jesús. Hermano, si tienes comentarios al respecto, la experiencia que tuviste en esta mañana, hágalo llegar a través, hermano, de Facebook con el pastor Adán Mejía Delgado. Hermano, bendiciones por esta gran batalla que has librado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz día, y recuerda que este espacio se llama Dándole las gracias a Dios con el pastor Adán Mejía Delgado. Dios le bendiga. Saludos.